Y sin duda, cuando hablamos de demagogia, tenemos que referirnos a lo que ha ocurrido este fin de semana antes de que usted, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente, procediera a celebrar, como mejor le parecía, el advenimiento del año 2022, una cena familiar, siempre deseándose buenos propósitos. ¿Qué pasó? Nosotros lo comentamos el día jueves aquí. El día jueves debía resolverse el reclamo de estas comunidades, entre comillas, que surgen como conejos de una galera cada vez que hay una expectativa, porque a veces no todas son las que están representadas en una zona de afectación, de explotación minera, ¿no? En Chumbivilcas, en el Cusco, a 200 kilómetros del área de actividad de Las Bambas, de Apurímac, ¿no es cierto? Procedieron a reunirse la presidenta del Consejo de Ministros, representantes de las empresas Las Bambas, los comuneros con sus dirigentes, siempre intermediarios políticos que están pensando en las elecciones precisamente regionales y municipales, ¿no? Y aparentemente, dice Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, se levantó la medida de fuerza. El principal resultado es que superamos el momento difícil del conflicto. Mejor escúchela usted directamente y lo vamos a comentar. El principal resultado es que hemos podido superar este momento difícil del conflicto en que nos habíamos entrampado. Hoy hemos retomado el diálogo, hemos llegado a unos primeros compromisos muy importantes, tanto de parte de la empresa como del Estado también, que tiene una deuda con estas comunidades, y lo importante es que se han levantado las medidas de fuerza. Vamos a continuar el diálogo en condiciones de tranquilidad, de paz, para que también la empresa pueda laborar y podamos seguir discutiendo sobre los aspectos importantes que le hacen falta a estas comunidades. ¿Cuál es la próxima fecha para poder conversar nuevamente con las comunidades? Hacia la quincena de enero vamos a estar nuevamente reuniéndonos. Hay algunas fechas que ya hemos fijado y también vamos a formalizar todos estos compromisos mediante algunas normas específicas, mediante resoluciones, ¿no? ¿Qué contrapropuesta han aceptado la mina? La empresa minera está aceptando nuevamente discutir el tema de la cadena de valor, cómo las comunidades ingresan a las mismas. Hay varias posibilidades, pero además se ha comprometido a dar oportunidades para que las empresas comunales trabajen, para que den capacitación técnica a todas aquellas comunidades que quieren formarse, por ejemplo, para empresariado. Hay varios de estos aspectos que creo que van a ser muy útiles para la comunidad. La señora Premier Mirta Vázquez, como el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, asimismo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, todos se han vanagloriado a través de sus cuentas sociales del Twitter este fin de semana de lo que acabamos de escuchar, pronunciado por la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Se ha solucionado, dice, el problema en paz. No hay, como en la antigüedad, en otros gobiernos, muertos, no hay heridos. El diálogo se impone porque es necesario fijar líneas de base para la interculturalidad y la comprensión siempre del problema del otro. Claro que sí, claro que nadie en su sano juicio podría estar en contra de eso. El grave problema que aquí, para lograr un propósito, se viola la ley, se toma carreteras, se toma rehenes, se destruye la propiedad privada, como vimos en el caso filmado por todos los medios de comunicación de las empresas mineras en Ayacucho, en la zona de Coracora. Quemados, se metían, simplemente pasaban y quemaban. ¿Acaso eso, señora ministra Mirta Vázquez, no es un ejercicio de violencia, digo yo, que también acaba con la vida de las personas, porque eso es quitarle una fuente de trabajo, eso es quitarle la posibilidad a muchas personas que están formando parte ya de ese encadenamiento productivo? Usted, señora Vázquez, no invitó al presidente del gobierno regional de Apurímac, al señor Baltasar Lantarón, quien dijo, oiga, Las Bambas queda aquí en jurisdicción. Quienes han perdido su puesto de trabajo y las posibilidades de desarrollo son precisamente esas empresas comunales de la zona de Apurímac que se han visto beneficiados por la inversión de Las Bambas, donde ya por lo menos en esa región había un arreglo, había un acuerdo, había un avance. No, pues surgen los líderes políticos, los intermediarios que tanto le gustan a Mirta Vázquez, tipo Grufide, ¿no?, de su grupo aparentemente ambientalista, que están viviendo pues a 50 kilómetros de los 200 kilómetros más arriba,
y bajan a la zona del corredor minero a decir, oye, tú también reclama, gánate alguito, por favor. Eso está verificado, yo no estoy hablando piedras, esto está confirmado. Ah, claro, no importa, yo no soy de la zona de influencia, pero como soy comunero, me pongo mi sombrero, no el chotano, pero me pongo mi chullo, comienzo a hablar como el señor Guido Bellido, a hacer proclamas en quechua, ya soy un pobrecito, ya soy una persona que merece toda la atención, cuando no es así. Además, segundo lugar, señora Mirta Vázquez, usted no es pionera en este tipo de comportamiento. ¿Sabe quién la antecedió y que por supuesto con tan malos resultados? Incluso en el orden personal, el señor César Villanueva, que fue primer ministro como usted, pero del lagarto, el taimado Martín Vizcarra Cornejo. ¿Usted no recuerda cuando la comunidad de Mayuriaga, en Loreto, supuestos comuneros, porque la verdad que no son a veces los miembros de la comunidad, son los que lideran, los abogaditos de las ONG que van desde Lima, desde los centros urbanos, a visitarlos y comienzan a agitarlos, ¿no? Tomaron el oleoducto norperuano, que lo destruyeron. ¿Qué cosa dijo César Villanueva? Hay que dialogar, es que aquí no importa que hayan destruido, hay que aceptar la protesta, pues la gente está indignada, ¿Y sabe cuánto perdíamos, señora Mirta Vázquez, con esa destrucción del oleoducto norperuano en la época que César Villanueva fue primer ministro como usted? 10.000 barriles diarios. ¿Y cuánto representaba eso? 40 millones de dólares. 40 millones de dólares tirados al tacho. Por supuesto, con la afectación para Petroperú, el señor Villanueva no tuvo ningún problema en echarle la culpa incluso a la empresa estatal y por supuesto a todos los operadores privados, ¿no? Porque de eso se trata, meterle en la conciencia a la gente que un operador privado o un operador empresarial siempre tiene que ser el responsable de todos estos desaguisados. Y no era así. Al final el conflicto se mantuvo. Al final se tuvo que rendir prácticamente la empresa estatal en esa zona. Claro, quedaron con la conciencia en paz. Y se acuerdan cuando hubo una protesta en Moquegua, también en la época del taimado Martín Vizcarra, en Moquegua contra una resolución de la SUNAS que fijaba las tarifas del servicio de agua potable, y como el señor Martín Vizcarra, demagogo, igualito de demagogo como el señor Pedro Castillo y como Mirta Vázquez, dijo, no es posible. La SUNAS, como ustedes saben, es el organismo regulador del tema del agua que convoca incluso audiencias públicas, va a la gente, va a las comunidades a pedir, a expresar su punto de vista de cómo debería fijarse una tarifa cada 5 años, porque en efecto el costo no puede ser mayor. Totalmente de acuerdo, mecanismo de diálogo, mecanismo de entendimiento tiene que haber. Entonces la SUNAS recurre a eso. Yo he participado muchas veces de moderador, incluso de eventos en Lima, en la que me sorprende el nivel, positivamente por cierto, el nivel de organización que tiene el pueblo peruano para hacer sus reclamos. Nada de eso se puede condenar, eso está muy bien, esa es organización popular que tiene derecho a estar así, estructurada para efectuar un reclamo. Pero luego de que se fija una tarifa ya no se puede quitar eso, porque es justamente el propósito del acuerdo, de haber escuchado a todo el mundo. No, al señor Vizcarra, para que no se le levante su propia jurisdicción, Moquegua, lo mandó a Villanueva a decir, oiga, hay que desconocer la resolución de la SUNAS que fija la nueva tarifa del agua potable, por primera vez en la historia. Entonces, señora Mirta Vázquez, usted tiene antecedentes, por supuesto, en un taimado y corrupto, ya investigado, como el señor Martín Vizcarra, y otro investigado por corrupción también, César Villanueva, que había cometido su desaguisado siendo gobernador de San Martín. ¿Qué más hizo la gestión de Villanueva? Otro de los acuerdos más infames que yo tenga memoria y que lo comentamos en su oportunidad. Un grupo de transportistas hizo un paro en Arequipa que pedían que por favor no le suban el impuesto selectivo al consumo al combustible del diésel, el diésel que tiene que ser erradicado, además por compromisos que tiene el Estado peruano contra los combustibles contaminantes. El diésel es recontra contaminante. Y en vez de decirle a usted, vamos a decirle a los transportistas, vamos a cambiar el suministro de este combustible, no, el señor Villanueva atracó y dijo, sí, hay que bajar el impuesto selectivo. Además, en el peaje que nos han cobrado, que se elimine por 6 meses el peaje que tenemos que pagar, porque no es posible. Sí, cómo no, en aras de la paz social, en aras de que no haya muertos. No, después de que habían tomado la carretera, que habían evitado que ciudadanos comunes y corrientes circularan por la Panamericana Sur en ese tramo de la región Arequipa. Barbaridad y media. Es decir, señora Mirta Vázquez, usted tiene antecedentes en cuanto a demagogia y en cuanto a arreglos que finalmente no terminan siendo arreglos, simplemente patean para posterior. Incluso
Por eso es que ha hablado la señora de que a partir de la quincena de enero se reunirán nuevamente en una mesa de trabajo para sellar más acuerdos. ¿Con quiénes? Repito, con comunidades que están ubicadas a 200 kilómetros, pero ni siquiera las propias comunidades ya registradas, sino nuevas comunidades que se van incorporando, ¿no es cierto?, a la petición de algunos supuestos derechos que ellos tienen. En fin, ese es el drama que nosotros vivimos, el ejercicio permanente de la demagogia y sobre todo que se abracen entre ellos, decir qué suerte, no tenemos muertos por renunciar al imperio de la ley. O sea, la ley ya no sirve. Usted tome mañana, ¿sabe qué? Vaya y tome cualquier carretera, no le va a pasar nada. Ya saben los peruanos entonces que pueden impedir el paso, pueden secuestrar gente, pueden quemar una mina, no les va a pasar nada. Parte del arreglo posterior va a ser no criminalicemos la protesta. Una de las tantas estupideces que proclama siempre la izquierda en nuestro país. No criminalizar la protesta. La verdad que siempre creativos los comunistas en cualquier parte del mundo para crear conceptos que se le va metiendo a la gente en la cabeza. No, la protesta no se criminaliza el crimen, se criminaliza impedirle a otra persona su derecho a circular, se criminaliza el hecho de que secuestren personas, se criminaliza el hecho de que se quemen algunos emplazamientos mineros. Eso es lo que se criminaliza, señora Mirta Vázquez. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.